que lo vemos en todos los medios, todo el empresariado argentino y hoy en día hasta los políticos de la oposición y también los políticos que están en el gobierno están hablando del costo fiscal que tiene nuestro país y la voracidad fiscal que existe, ¿no? Nosotros sabemos que la voracidad fiscal se da cuando los gobiernos tienen las cuentas en rojo y entonces incrementan los tributos y tasas para poder financiarse y no bajar el gasto público que cada vez va más en aumento. Bueno, dejo a Humberto Bertaza, no lo voy a presentar porque ya todos lo conocen, para que desarrolle el tema. Gracias, Marito. Bueno, buenas tardes. Llegamos al final de este 19 coloquio y como ustedes vieron, se fue desarrollando estas dos jornadas en base a dos temas, básicamente, que es el tema del empleo y el tema de la carga tributaria. Y justamente el tema de la carga tributaria es el tema que vamos a analizar nosotros. Como bien decía Mario, en los últimos tiempos, entre los periodistas, los medios de comunicación y el administrador de la AFIP, últimamente aparece esta discusión entre la carga tributaria, cuánto es, cuán importante es, cuán importante en la región, si es la primera, si es la segunda, si es la tercera. Y nosotros en este trabajo lo que vamos a tratar de ver no es exactamente las posiciones que podamos tener, sino qué podemos llegar a entender por la carga tributaria. Porque muchas veces la carga tributaria aparece como un número, como un porcentaje. Y vamos a ver cómo en nuestro país hay distintos temas que de alguna forma tenemos que vincularlo al mismo. El tema de la carga tributaria. Y vamos a comenzar quisiéramos comenzar Bueno, le voy a decir que en realidad en esta presentación está dividida en dos partes. Hay una primera parte que se refiere justamente a temas macro, a numéricos, pero después hay una segunda parte que es la que más me interesa ver con ustedes, que son los 10 tópicos de voracidad fiscal que hemos elegido. Muchos de ustedes se encontrarán de alguna forma vinculados a esos 10 tópicos. O sea, hacemos un poco una bajada respecto de lo que sería la aplicación en nuestro país. Y comenzamos con un tema que hace tiempo en el mundo se está discutiendo, que es lo que se llama la competitividad fiscal. Y esta Tax Foundation, que es una organización internacional, se encarga de hacer justamente un estudio acerca de los países que forman parte del OCDE y hace un ranking desde ese punto de vista con estos países. Obviamente, como Argentina no está en el OCDE, no aparece dentro del ranking, pero ese ranking nos sirve para visualizar aspectos de competitividad fiscal y cómo la Argentina se encuentra desde ese punto de vista. Cuando esta Tax Foundation habla de la competitividad fiscal, se refiere a los sistemas tributarios en el mundo con tasas impositivas marginales más bajas. Y de ahí realiza todo el estudio para ver cómo funciona este ranking. Desde este punto de vista, este estudio parte de la base que el impuesto a la renta corporativa, o sea, el impuesto a la renta de las sociedades, es el más perjudicial para el desarrollo, para el crecimiento económico.
y desde ese punto de vista interpreta que el impuesto a la renta de personas humanas y a los consumos es menos perjudicial. Es decir, esto es un poco lo que analiza esta entidad y de ahí va a aparecer este ranking. El segundo aspecto que analiza es la neutralidad. Este es el segundo aspecto que se analiza, es decir, la mayor cantidad de ingresos con un menor distinción económica. Pero vamos a ver cómo funciona este ranking y acá ya empezamos a tomar dimensión de cómo está este tema en el mundo. Por séptimo año consecutivo, el primero en el ranking, y el primero es el mejor sistema, ¿no?, es Estonia. Esto nos puede llamar la atención. ¿Por qué Estonia? Bueno, Estonia fue el primer país que introdujo en el impuesto corporativo las tasas, las alícuotas de impuestos más bajas. Pero a tal punto lo hizo, que solamente paga impuesto a la sociedad en la medida que distribuya utilidades por los dividendos. Quiere decir que si la sociedad tiene ganancias, lo reinvierte en su actividad y no distribuye dividendos, no paga el impuesto a la renta. Un proyecto de este tipo es el que tenía hace muchos años la Unión Industrial. No exactamente igual, pero iba un poco en esa línea. Fíjense que dentro de los países más aventajados en el mundo aparece Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo. Y después aparece el otro lado del ranking, los menos favorecidos, los que están peor ubicados. Y acá aparece la clase latina ya, ¿no? Porque aparece Italia entre los peores lugares. Y acá nos podemos preguntar, ¿por qué Italia aparece entre los peores lugares? Y esto es así, fíjense los impuestos que analiza la Tax Foundation de Italia. El impuesto a la riqueza, ¿qué le hace acordar esto? El impuesto a la riqueza, el impuesto a los activos financieros, a la propiedad inmobiliaria, transacciones financieras, el impuesto a la herencia y además el alto costo de cumplimiento fiscal. Cualquier parecido con Italia es una mera casualidad acá, ¿no? Pero esto nos va ubicando de cómo en el concierto internacional aparece entonces este tema de la competitividad fiscal. Por ahora no estamos con el tema de la presión, sino estamos entrando por otro lado, ¿no?, que es la competitividad fiscal, justamente con la neutralidad. Desde este punto de vista, insisto, la Argentina no está en el ranking, no es porque se hayan olvidado, sino porque la Argentina no forma parte de OCDE, pero si nosotros analizamos todas estas alternativas, llegaríamos a la conclusión que la situación de nuestro sistema impositivo es realmente desventajoso. ¿Por qué desventajoso? Y tomando la relación de estos otros países por la presión fiscal, por la cantidad de tributos, por la complejidad, por la dinámica y por el alto costo o alto nivel del cumplimiento de las obligaciones. Bueno, y acá ya entonces sí empezamos con el clásico ranking de la presión tributaria. Esto es en América Latina, esta es información que sacamos de OEA. Y aparece entonces dentro de este ranking Brasil en primer lugar. Esto en general, todos los estudios llegan a esta conclusión que Brasil está en primer lugar. ¿Saben quién aparece en segundo lugar y cerca? La República Argentina, con 29.4, y después aparecen los otros países. Con lo cual, ya desde el punto de vista de la presión tributaria, de lo que es OEA, lo que son los estudios, bueno, acá llegamos a la conclusión de la importante presión. Pero después hacemos otro estudio que también es muy importante porque no podemos quedarnos con un número solamente de la presión tributaria, sino tenemos que empezar a ver cómo es la estructura tributaria de cada país.
Y entonces aparece, estamos tomando 2015, el año 2019 y el año 2020, y vamos a ver cómo participa cada impuesto dentro de la estructura tributaria. Ahí llegamos a un importe total de la presión tributaria de los impuestos nacionales, a lo cual tenemos que sumarle los impuestos provinciales. Muchas veces cuando del gobierno se habla de presión tributaria, el número que dan es el de impuestos nacionales, pero no el total. Cuando nosotros sumamos lo provincial, y acá no está el municipal es un punto más, es un punto en algunos casos, y de promedio, yo diría, sí, por supuesto, estoy hablando de promedio, llegamos a estos valores. Pero los estudios más modernos que se están haciendo sobre presión tributaria, donde se están reviendo algunos conceptos, fíjense que hay un elemento adicional que se empieza a analizar. Y el elemento adicional es el costo de cumplimiento fiscal. No importa solamente de qué manera los impuestos deben ser pagados, sino también el costo para los ciudadanos, para los contribuyentes, para las empresas del cumplimiento fiscal. Otro estudio, el de Doing Business, de presión tributaria sobre ganancias antes de impuestos. Este es el peor estudio que podamos ver para la Argentina. Es el peor de todo porque acá estamos hablando de la presión tributaria sobre ganancias antes de impuestos. Y esto es para pymes, este estudio, exclusivamente para pymes. Fíjense que la Argentina está dando el 106.3%, lejos de otros países como Bolivia, Venezuela, que son los que la región tiene los porcentajes más altos, pero yo diría aún lejos de lo que es el promedio de América Latina, 46.6, de OCDE, 41.6, o el promedio mundial que nos está dando 40.4. O sea, este número es realmente muy malo para nosotros. Este tema de la Fundación Mediterránea, que fue presentado hoy también a la mañana, este cuadro es la presión tributaria respecto de hoteles, y este es un estudio que se hizo en el año 2021. Acá se toman no solamente los países de la región, sino otros. Argentina en primer lugar mundial de la presión tributaria en hoteles con el 35.1. Aparece Italia cerca, ya lo vimos en el cuadro anterior, en segundo lugar. Y después aparece otro ranking, esto también de América Latina, que son los países con mayor dificultad para el cumplimiento fiscal. Acá tiene que ver lo complejo de los sistemas, lo dinámico de los sistemas cambiantes, donde aparecen los 5 primeros, y en estos 5 primeros la Argentina detenta el tercer lugar más importante entre los países de mayor complejidad. Con lo cual, ustedes están viendo ya la importancia en la presión tributaria y la importancia en la complejidad y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y justamente acá aparece este otro estudio, este es del Banco Mundial y de Pricewaterhouse, y este estudio, muy interesante porque acá lo que se estudió son los costos burocráticos para las pymes argentinas para cumplimentar justamente todos los costos burocráticos. Entonces aparece que las tareas burocráticas aparece con un total de, en la Argentina, de 808.4 horas al año, pero de esas lo tributario se lleva 418, o sea, más de la mitad se lo lleva la parte tributaria. Si esto lo comparamos con otros países, vamos a ver, sacando a Venezuela, que tiene una complejidad similar, vamos a ver cómo tomando los países con mayor problemática, como Colombia, México y Brasil, la Argentina está lejos. Con lo cual, acá viene el otro elemento. Lo que estamos reiterando, el costo importante del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Bueno, esta es la primera parte para ubicarnos entonces en la problemática de la presión tributaria, que no es solamente un número, no es solamente el número de la presión, sino también el problema de la falta de competitividad, de la falta de neutralidad y del alto costo del cumplimiento de las obligaciones. Pero ahora quiero bajar un poco más y quiero ver la práctica de todos los días. ¿Qué pasa todos los días en materia tributaria? Y por eso aparece este nombre de voracidad. Si nosotros buscamos en el diccionario voracidad, son todos sinónimos de la AFIP, ¿no? Ávido, insaciable, devorador, hambriento. Fíjense cómo aparece una denominación de lo que es el comportamiento de la AFIP, que en definitiva esta voracidad está clasificando a alguien cuyo objetivo, dice el diccionario, es destruir completamente y con rapidez. Bueno, esto realmente nos resulta muy llamativo. Nosotros, cuando estamos hablando de voracidad fiscal y hablamos de un Estado de Derecho, nos estamos refiriendo, en primer lugar, estamos partiendo de la potestad tributaria que tiene un Estado. Y en la medida que se violente el marco normativo, y de esto vamos a hablar en 10 ejemplos, en la medida que se violente el marco normativo, aparece un recorte, aparece un límite a la libertad y a los derechos. Este es el tema donde obviamente va a estar afectado la seguridad jurídica a través de reglamentos, a través de interpretaciones, y esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, cómo en la práctica la presión tributaria empieza a moverse el amperímetro en función a ciertas conductas que toma el contribuyente. 10 ejemplos, podríamos haber tomado muchos más, pero con 10 pensamos que está el tema suficientemente tratado. Y quiero arrancar por este tema de las facultades de interpretación que tiene la AFIP. Esto tiene que ver con lo que a la mañana se hablaba del proyecto del Congreso, de lo que es la AFIP, de lo que es el Congreso, las normas legales. Las facultades de interpretación en materia de las leyes y en particular de las leyes impositivas lo tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Pero en materia tributaria, buena parte de esas funciones están delegadas a la AFIP. La AFIP es la que tiene las facultades de interpretación. Estas facultades de interpretación están, como decimos acá, referidas a interpretar el carácter general de las leyes en la parte tributaria. Y esta facultad puede ser ejercida de oficio, es decir, en forma directa por parte de la administración tributaria o a partir de solicitudes que realicen los particulares. Y en base a eso, la administración tributaria establece estas facultades. Pero yo creo que acá quiero señalar lo importante porque la ley de procedimiento tributario, que es justamente la que da estas facultades a la administración tributaria, lo hace a través de una norma que es una resolución general. Y esa resolución general tiene carácter obligatorio para todos, o sea, para los agentes del fisco y para los contribuyentes. Pero como está haciendo una interpretación de la norma tributaria, ¿qué es lo que dice la ley de procedimiento tributario? El contribuyente puede apelar ante el Ministerio de Economía esa resolución. El Ministerio de Economía trata esa evaluación y si, en definitiva, el Ministerio de Economía llega a decir que tiene razón el fisco, se publica el boletín oficial y empieza a tener validez. Hace muchísimos años que la AFIP no dicta ninguna resolución general interpretativa. Y criterios interpretativos lo hace todos los días. ¿Qué hace la AFIP? Viola la norma de la ley de procedimiento por este procedimiento que decíamos, que es la apelación que tiene derecho el contribuyente a hacer ante el superior, que es el Ministerio de Economía. Y entonces la AFIP recurre, como todos sabemos, a otras normas de menor jerarquía legal,
como puede ser una nota externa, como puede ser una instrucción, como puede ser un dictamen, y a través de eso saltea lo que dice la ley de procedimiento. Fíjense que hace poco tiempo tenemos ejemplos muy claros de esto. Cuando la AFIP interpreta qué evaluación hay que tomar en los inmuebles para bienes personales. Clara norma interpretativa. No dicta una resolución general, sino dicta una instrucción. Segundo caso, criptomonedas. Cuando tiene que definir la naturaleza de las criptomonedas, la hace a través de una norma interpretativa que no es interpretativa, porque no es la resolución general, otra instrucción general. De esta forma no se puede apelar y se aplica automáticamente. Acá yo quiero señalar un antecedente de la Corte que ha dicho lo siguiente. En el caso de rectificaciones de interpretaciones, no serán de aplicación a hechos o situaciones jurídicas anteriores. Pero claro, esto es si hubiese una interpretación y después se cambia. Acá el tema es absolutamente peor porque esa reglamentación no existe. Por eso decimos que esta facultad prácticamente no está utilizada. Fíjense cómo a través de este mecanismo la administración termina aumentando la presión a través de una norma legal que no tiene rango de ley. Cuando bien sabemos que el impuesto como obligación tributaria en todos los casos, por el principio de reserva legal, por el principio de legalidad, requiere estar basado en una ley formal emanada por el Congreso. Y acá aparecen una serie de impuestos que la AFIP empieza a reclamar por vía de interpretación y sin base legal. Segundo caso, son actos sujetos a un procedimiento especial. Acá aparece otro tema, que es el derecho de defensa de los contribuyentes. Ante cualquier acto administrativo, que si bien en principio se lo presume de legitimidad, el contribuyente tiene la posibilidad de poder recurrirlo a través de los sistemas que están previstos en las normas correspondientes. Pero hay una serie de supuestos que bien conocemos en la práctica, que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, donde esos actos administrativos que dicta la administración tributaria no están sujetos al mecanismo recursivo que tiene la ley de procedimiento tributario. Y como no están sujetos, se aplica este régimen residual de apelación que tiene el artículo 74 de la reglamentación de procedimiento, que lo más importante para nosotros es que no tiene efecto suspensivo. Entonces nos notifican del acto administrativo, recurrimos el acto administrativo, pero al no tener efecto suspensivo, la AFIP sigue adelante, aun cuando ni contestó el recurso que presentó el contribuyente. Acá ponemos algunos casos prácticos que se están planteando hoy en esta situación. Denegatorias de pedidos de exención de anticipos, denegatoria de pedido de facilidades de pago, denegatoria de solicitudes de no retención, denegatoria de certificado fiscal para contratar por el Estado, denegatoria de la autorización de emitir comprobantes M, exclusión del monotributo, denegatoria en el régimen de inscripción registral especial. Estos temas que los tenemos todos los días. Pero yo quiero insistir con esto. La ley obliga a ese recurso, pero ese recurso no tiene efecto suspensivo, con lo cual el contribuyente se queda acá sin defensa. Y si bien el juez administrativo podría llegar a darle el carácter suspensivo, y eso es lo que hacemos cada vez que presentamos un recurso del artículo 74, en la mayoría de los casos no lo da, sigue adelante entonces la administración tributaria. Bueno, el solve repet, este es uno de los temas más graves que tenemos, y yo diría fundamentalmente, respecto de impuestos locales, donde esto es mucho más grave que respecto de impuestos nacionales. Esto nosotros decimos que son actos respecto de los cuales el contribuyente no tiene la posibilidad de una verdadera
revisión porque no tiene efecto suspensivo y por lo tanto el contribuyente se ve obligado a pagar la pretensión del fisco para poder recién iniciar a ejercer su derecho. Esto está en abierto retroceso del derecho comparado. Hoy en el mundo se ha dejado de usar. Y la Argentina, pionero siempre en algunos temas, desoye esa tendencia internacional que está referida a un Estado de Derecho, obviamente. Pero en la Argentina estamos también en forma contraria. ¿Cómo se lo ha justificado? Porque es un privilegio establecido a favor del Estado para salvaguardar el crédito fiscal. O sea, todo lo que sea recaudación, bienvenido sea, a pesar de los medios que se utiliza. Y por eso aparece esto de los principios de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo. Cuarto tema gravísimo que tenemos todos los días, sanciones impropias. Sanciones impropias. Nosotros en materia de incumplimientos tenemos los incumplimientos administrativos y los penales. Uno da origen a una multa, el otro da origen a un delito y por lo tanto la pena de prisión en el caso de un proceso penal tributario. La Corte tiene dicho en reiterada doctrina hoy mantenida es que las contravenciones administrativas tienen naturaleza penal. A pesar que sean administrativas, tienen naturaleza penal. ¿Y esto qué significa? Que todos los principios del derecho penal a favor del contribuyente va a gozar aún cuando sede sea administrativa y no en sede penal. Y con esto tiene el contribuyente obviamente una cobertura de mayor garantía. Ahora, ¿qué pasa en estos casos de sanciones, lo que llamamos sanciones impropias? No está así definido en la ley de procedimiento, pero sí aparecen una serie de incumplimientos que terminan con una sanción que, por un lado, no tiene un acto administrativo que el contribuyente lo conozca, porque muchas veces se entera por la página web, no tiene la posibilidad de defenderse, y se le aplica en forma automática. Nada de esto tiene cabida en la doctrina de la Corte cuando ha dicho que tiene naturaleza penal las contravenciones administrativas. Y decimos, hay algunos casos prácticos que también todos los días nos pasa. Ejemplo, el sistema de perfil de riesgo para el contribuyente. Se portó mal con el inspector, se cambia el boletín de perfil de riesgo. La capacidad económica financiera, esto que está tan de boga hoy en materia de importaciones, y que motiva que en base a esta capacidad económica financiera no se le autoriza a un contribuyente a realizar importaciones, con lo cual se paraliza su producción. Fíjese el tipo de sanción que estamos hablando. La fiscalización electrónica, a través de esto, la suspensión de la CUIT, esto lo hablamos también ayer. Otro supuesto, fíjese la gravedad del tema. La suspensión del CUIT sería asimilable a la muerte civil, porque perdió su identidad el contribuyente. El contribuyente no puede facturar, el contribuyente no puede hacer operaciones, el contribuyente no puede hacer nada ante esta situación. Y fíjense que esa inhibición de la CUIT la realiza sin un acto administrativo previo y sin posibilidad que se defienda y sin posibilidad de notificación. El contribuyente se enteró en la web de esto. Un sistema realmente insólito. Bueno, el caso del SIM en materia de importación, y dentro de los parámetros a considerar, nosotros decimos, bueno, aquí hay procesos judiciales o causas penales. Por ejemplo, un contribuyente tiene una ejecución fiscal y a partir de ahí viene la sentencia. Esta sentencia automática. O las causas penales. Una de las primeras causas que hubo en régimen penal tributario fue a un conocido árbitro de fútbol que tuvo una denuncia penal.
Ese proceso penal duró 10 años, hasta que el árbitro quedó sobreseído por la justicia. En los 10 años, la FIP le suspendió la quit. El contribuyente intentó defenderse y tiene resultado positivo después de 8 años. Esta es la justicia. La falta de actualización del código de actividad del contribuyente, un aspecto formal, hace que se le aplique este tipo de sanciones. Bueno, y acá tenemos casos comunes en que se aplica la sanción impropia. Por ejemplo, requerimiento incumplido. Ayer alguien de ustedes me consultaba este tema. Un contribuyente que le hace un requerimiento, no contesta al contribuyente porque era una situación muy compleja y no podía resolverlo en el plazo que le estableció la administración tributaria y le aplica la sanción la FIP, porque no contestó el requerimiento. En realidad, si el contribuyente no contesta el requerimiento, es una infracción formal, y la infracción formal se sanciona con una multa. Todo eso está dentro del proceso legal. Lo que no está dentro del proceso legal es que aparezcan este tipo de sanciones. Incumplimientos de pago, cuotas impagas de planes de facilidades. Fíjese, un contribuyente está en un plan de facilidades de pago, tiene una mora, la mora hasta la puede llegar a justificar por una situación financiera, etcétera, etcétera, aparece la sanción impropia. La falta de presentación de declaración jurada, más de una vez la empresa no tiene los fondos para depositar, dice, bueno, no presento la declaración jurada y la presento después. Fíjese, el primer problema que aparece, le va a aparecer este tipo de sanciones que puede ser la inactividad de la quit por no presentar formalmente la declaración jurada. Reiterados cambios de domicilio, prohibido mudarse. Los reiterados cambios de domicilio son presumidos por la administración tributaria como que hay una idea de poder hacer algún tipo de evasión fiscal. Y entonces se le aplica la sanción. La falta de adhesión al domicilio fiscal, el hecho que tenga sanciones aduaneras o la quiebra declarada. Bueno, este tema es uno de los temas más irritativos que tenemos nosotros en la práctica profesional todos los días, lo insisto, porque acá estamos comparando la doctrina de la Corte cuando analizó lo que son las contravenciones administrativas que tienen naturaleza penal, las garantías que tiene el contribuyente y en definitiva nos encontramos ante estos supuestos. Bueno, y un punto que ayer lo tratamos, ustedes recordarán, y acá lo ponemos en forma expresa, es la inhabilitación de la quit y la inclusión en la base APOC. Por un lado, lo decimos, hay una modificación en la ley de procedimiento que se le dio el mandato legal a la FIP para que pueda hacer esto. Ahora, esto no es un permiso para arbitrariedades. Ahí empieza el problema. Y decimos nosotros que algunos efectos de la inhabilitación, de la suspensión de la quit, es, por ejemplo, el no poder visualizar la constancia de inscripción, el no poder solicitar el certificado de retención, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá insistimos con algunos aspectos que en la práctica producen esta situación, que es un poco lo que hemos venido mencionando. Régimen opcional de anticipos. El contribuyente está obligado a ingresar anticipos, pero los anticipos para ser ingresados están sujetos a una serie de requisitos. ¿Y saben quién estableció los requisitos? La Corte Suprema. Porque la Corte Suprema ha dicho que los anticipos son un pago a cuenta de la obligación, parte de la base que es una empresa en marcha, que va a seguir manteniendo los ingresos, las ganancias, y por lo cual tiene que pagar anticipos. Pero esos anticipos, y acá viene lo fundamental de la Corte, nunca pueden superar
el impuesto del periodo fiscal al cual se están refiriendo. Porque si lo superan, dejó de ser un anticipo y pasó a ser un impuesto sin ley, lo cual sería inconstitucional. En base a esta doctrina de la Corte, la AFIP estableció el régimen de anticipos que conocemos. Muchas veces, charlando con funcionarios, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo en estos casos concretos, se dice, bueno, pero nosotros además le dimos el favor de sacar la resolución. No es ningún favor. Esa resolución de la opción de anticipos, la obligación que tiene la administración tributaria de conformidad con la doctrina de la Corte, que es el que fijó estos límites. Bueno, nos encontramos ante las sucesivas modificaciones que hasta no mucho tiempo el contribuyente hacía la presentación del régimen opcional y esa presentación tenía efectos automáticos. El contribuyente decía, mire, señores AFIP, yo no voy a tener los ingresos como el año pasado, por lo tanto voy a adecuar los anticipos y automáticamente ingresaba. Si después la cuenta no le daba, tenía que pagar los intereses correspondientes. Este era el esquema que ha regido durante muchos años. ¿En qué ha cambiado esto? Que para ciertos contribuyentes la administración tributaria dice ahora no es más automático. Ahora se requiere una evaluación previa de la administración tributaria y una decisión aprobatoria de la decisión tributaria, con lo cual acá empieza a limitarse toda esta situación. Si la solicitud es ingresada, o sea, si el fisco responde positivamente a la posición de la administración tributaria, entonces en ese caso se van a ingresar sobre la base proyectada. Bueno, este ejemplo nos sirve para analizar el impuesto sin ley último que ha generado la AFIP, que es el pago a cuenta del impuesto a las ganancias de las grandes empresas. Y todo esto tiene una historia. La historia era que existía la idea del Poder Ejecutivo de sancionar, ustedes recordarán, el impuesto a la renta inesperada. Y para eso venían los antecedentes de Europa, la guerra de Ucrania, la problemática de las empresas que tenían energía, etcétera, 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 como para convalidar esta posición. La oposición no le dio el quórum y la ley no se pudo sancionar en el Congreso. Ante la falta de sanción, el impuesto se crea por resolución general. Es el caso más grotesco que hemos visto últimamente respecto de impuestos sin ley. Absolutamente inconstitucional. Y a esto hay que agregarle dos elementos que terminan de hacerlo inconstitucional por el lado que queramos mirarlo. Si el contribuyente tiene quebrantos, no le corresponde pagar anticipos. En cambio acá sí tiene que pagar ese pago a cuenta. Si el contribuyente tiene un saldo a favor, la ley de procedimiento le dice que el saldo a favor lo puede utilizar para compensar con los anticipos. Acá está prohibido. Si el contribuyente, con los anticipos que paga, que es el 100% del impuesto del año anterior, interpreta, por lo que venimos diciendo, que pagó toda la obligación, el régimen opcional no se aplica. O sea, todo está dado para que esto sea indudablemente un impuesto sin ley. El problema lo tenemos nosotros, además de tenerlo en la administración con todos estos casos de voracidad fiscal que estamos señalando, lo tenemos porque la justicia no ejerce tampoco el límite que tiene que ejercer respecto de la administración tributaria. Porque, ¿qué ocurre? Acá al contribuyente le queda como única alternativa presentar un amparo, presentar una acción declarativa, o sea, judicializar el tema, pedir una medida cautelar para que no le exijan el anticipo, cosa que en el ámbito, por lo menos de Capital Federal, las medidas cautelares están totalmente ausentes.
Este es el caso más paradigmático que podemos encontrar en esta materia. Y justamente con el tema de la compensación, este es el otro caso. Y es lógico que el contribuyente se irrite, porque el contribuyente dice, ¿cómo puede ser? Yo tengo un saldo a favor, no pedí la devolución, lo quiero compensar, lo dice la ley y no lo puedo compensar. La verdad que es hasta difícil explicarle a un contribuyente por qué no puede hacerlo y hasta dónde llega la actividad de la AFIP en esta materia. Un ejemplo que tenemos en el impuesto a los bienes personales, en el caso de participaciones societarias. El accionista persona humana no paga bienes personales porque el impuesto lo paga en forma sustituta la sociedad. La sociedad paga el impuesto que le correspondería pagar a los accionistas, personas humanas. Y si la sociedad tiene un saldo a favor, lo quiere utilizar y la administración tributaria se lo impide. Acá le contamos rápidamente la historia, porque estas historias que contamos, yo comprendo que es hasta difícil de creer. Yo les puedo garantizar que nada es invento mío, ¿eh? Nada de esto es invento mío. Esto es lo que pasa en la práctica, más descarnada. Había una resolución de la Administración Tributaria que hablaba de compensaciones y con una interpretación parabólica totalmente, la AFIP empezó a negar las compensaciones. Después de varios años, lo pierde en todas las instancias, llega a la Corte y la Corte le da razón al contribuyente. Dice, la compensación es una forma de cancelación de las obligaciones tributarias que está en la ley de procedimiento. Y las facultades que la ley le da a la administración tributaria es para establecer la forma, los mecanismos formales para ejercer esa compensación, pero no para decir si puede o no compensar al contribuyente. Eso lo dijo la ley. La AFIP no se puede alzar contra lo que está diciendo la ley. Pero resulta que en esta resolución no estaba dicho expresamente este tema, entonces cuando sale el fallo de la Corte, esto lo vemos también en forma común, ¿no? Hay un fallo de la Corte y la AFIP lo que hace es no acatar la decisión de la Corte, a pesar que lo tiene que acatar, y cambiar la norma legal para neutralizar el efecto de la doctrina de la Corte. Y acá hizo lo mismo, modifica la resolución y ahora dice expresamente que no se puede compensar cuando es responsable sustituto, cuando es responsable de deuda ajena. Toda la jurisprudencia que vino después de las 5 salas de la Cámara de Apelaciones Federal, todas concluyeron que es ilegal la resolución de la AFIP. Con lo cual, falta la nueva decisión de la Corte. Pero fíjense en todo este recorrido. La ley le da facultades a los contribuyentes para cancelar las obligaciones por vía compensación, la AFIP se lo impide, lo obliga a tener que ir a la justicia, para que después de varios años la justicia le dé la razón, pero pasaron varios años. Ya estamos en el punto 8 y acá nos encontramos ante otra problemática de los saldos a favor del contribuyente. El contribuyente, si presenta una declaración jurada con saldo a pagar del fisco, es un drama, pero si es saldo a favor también es un drama. Realmente es increíble esto. Ahora, ¿qué posibilidades tiene, según la ley, el contribuyente que tiene un saldo a favor? ¿Cómo puede usarlo, ese saldo a favor? Bueno, la ley le da los 3 mecanismos. O lo utiliza por vía de compensación, con lo cual cancela otro impuesto con ese saldo a favor, o pide la devolución a la AFIP. Entra otro drama, porque la AFIP normalmente cuando se pide devolución inicia una fiscalización, y en la fiscalización intenta, y este es el mandato que dan los inspectores, de hacer un ajuste por un monto aproximado a la devolución. Devolver. O la transferencia de fondos a terceros, que es una figura legal prevista por el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Fiscal.
Quiere decir que ese contribuyente puede optar por cualquiera de las tres cosas, lo que más le guste. En el caso de la transferencia, transfiere ese saldo a un tercero, ese tercero va a pagar por vía de compensación y a él le van a por ese crédito el monto que las partes estipulen. Este tema de transferencia a favor de terceros estaba arreglado por la resolución 2223, que fue derogada por esa resolución que estamos viendo en el año 85. Y fue derogada con estas dos razones. Primero, por razones operativas. Cada uno interprete lo que le parezca. Y segundo, por transgresiones que se vieron verificadas por parte del contribuyente. Si en realidad el contribuyente hace una transgresión, la ley le da todas las posibilidades al fisco de poder accionar contra el contribuyente, pero no derogar una norma. Bueno, acá en este caso estamos ante la misma situación. La ley de procedimiento fiscal le da al contribuyente la posibilidad de usar dentro de las tres opciones ese saldo a favor transfiriendo a un tercero, pero la resolución hoy se lo niega por esta resolución general. Y acá yo estoy señalando un fallo reciente de la Corte, FM Comercial, que es lo que tendría que haber inspirado a la AFIP el hecho de cambiar esta conducta. Porque ha dicho la Corte, la aplicación de un determinado mecanismo previsto legalmente no puede ser impedido en su aplicación a pesar de la falta de reglamentación de la AFIP. Si el derecho se lo está dando la ley, ese derecho no puede ser coartado por el contribuyente y tiene derecho igual. A pesar de esto, la dirección mira para otro lado este tipo de sentencia y sigue año 85. Desde el año 85 estamos con este tema de la imposibilidad de hacerse de los fondos. Claro, en la explicación del fisco es que hay otros mecanismos de devolución. Este es un argumento jurídicamente inexistente, no es que haya otros. La ley establece tres mecanismos y esos tres mecanismos deben aplicarse. Bueno, un tema que lo vemos en el caso de reorganizaciones empresarias, transferencias de fondos de comercio en un mismo conjunto económico. Los contribuyentes recurren a esta forma y aquí en discusión está el requisito de publicidad e inscripción de las transferencias de fondos de comercio. Este es un requisito que inventó el fisco, porque no está previsto, tal cual dicen las normas legales, no está previsto de ninguna manera. Y un reciente fallo de la Corte, el caso Riva, muy reciente, 28 de junio del 2022, concluye en este sentido que en estos casos esos requisitos no se aplican para el supuesto de transferencias de fondos de comercio. El fisco, pese a esto, desoye la posición de la Corte y sigue adelante. Cuando el fisco paga las costas, pierde los casos, ¿sabe quién paga las costas? Mejor dicho, viene la primera pregunta. Las costas se imponen en contra del fisco. ¿Quién las paga? Nosotros. Exactamente. Bueno, y el último caso que vamos a analizar. Otro caso que lo tenemos todos los días. La inactividad administrativa de la AFIP. El contribuyente inicia un trámite, pide, solicita y el fisco directamente no contesta. No maneja el trámite, no lo analiza, no existe el contribuyente. Acá nosotros tenemos, para recordar, tenemos tres tipos de amparos en nuestra legislación. Tenemos el primer amparo que está en la Ley de Procedimiento Tributario, la 11683, que se aplica en los casos de demora administrativa.
Este amparo se presenta ante el Tribunal Fiscal. El amparo judicial, el de la Ley 16.986, y el amparo administrativo de la Ley 19.549. En nuestro caso, de los tres se aplica el primero, cuando hay una inacción, una inactividad del fisco. Justamente el requisito es eso, la demora excesiva. Hay una demora en la emisión de los actos administrativos y los requisitos que se piden es que exista un perjuicio, que sea proveniente de una demora excesiva y que se solicite un pronto despacho dentro de los 15 días. Este procedimiento, viene diciendo la jurisprudencia, que no es idóneo para reclamar la devolución de un pago. Por ejemplo, si un contribuyente está pidiendo la devolución de un monto que había pagado de más, lo que sí sirve el recurso de amparo es para que termine el trámite la administración, pero no para el pago. Casos prácticos de aplicación de inactividad del fisco. El caso que más lo vemos en el Tribunal Fiscal, el reintegro sistémico del IVA, SISA, en la actividad agropecuaria. En estos casos, cuando la FIP no contesta a un pedido de devolución, se hace el amparo. Y fíjense que en muchos casos, cuando la FIP ve que se presentó el amparo, se dispone el pago. Quiere decir que aquel que no litiga, que no va al Tribunal Fiscal, sigue la oscuridad del silencio. Y aquel que lo presentó tiene una respuesta rápida. En el caso de una consulta vinculante, hay un plazo, no se contesta. Amparo también. El reintegro de crédito fiscal de IVA de exportación, otro caso común, también con amparo. La devolución de saldos de libre disponibilidad o reintegro de IVA de servicios. La devolución de percepciones por compra de dólares. Esto es lo que está en este momento en tela de juicio, donde la FIP también mira para otro lado cuando el contribuyente pide esta solicitud, a pesar que tiene plazos, etc. Esta sería la demanda de repetición no contestada, la reactivación de la QUIT no contestada por parte del fisco o los casos de fiscalizaciones. Estos serían todos supuestos que vemos en la práctica. Y cerramos con esto, con esta reflexión. Dice, si se mueve, póngasele un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese. Y si no se mueve más, otórgasele un subsidio. Dice esta frase, ¿sabe a quién corresponde? A Ronald Reagan. Este es en la obra Fiscalidad de los gobernantes ineficientes. No es para nosotros, por supuesto, pero lo tomamos como referencia para los casos que nos puede interesar. Muchas gracias.